decían que menos del 15% de los artistas visuales en España podían vivir de su trabajo. O sea, la mayor parte trabajaban de otras cosas para suplir las carencias económicas y a la vez seguían siendo artistas, pero yo creo que al final sí merece la pena, ¿eh? Yo creo que sí que hay meritocracia, es decir, yo creo que si te esfuerzas mucho, si trabajas mucho, al final es posible vivir de tu trabajo. Solamente en España, cerca del 70% de las egresadas de Bellas Artes son mujeres y, sin embargo, solamente el 3% de ellas logra vender obras por más de 5,000 euros. Hoy nos encontramos con Semiramis González, una curadora independiente y gestora cultural comprometida en cambiar esta narrativa. De todo esto vamos a hablar contigo, Semiramis. Bienvenida. Tú dices en una entrevista que los museos no son neutrales. ¿A qué te refieres para empezar y qué pasos habría que tomar para que esto cambiase? Es que los discursos de los museos se presentan como uno entra a un museo y lo que le cuentan ahí, pues bueno, nos lo creemos, ¿no? Parece que es neutral. Los museos no son neutrales, los museos tienen un discurso. Y cuando intentan ocultar o cuando intentan decir que son neutrales, lo que están haciendo es ocultar el verdadero discurso que tienen. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es la Galería Memoria de Madrid con la artista textil Terry Holiday. Y bueno, toda la información de la galería o del artista la puedes encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. ¿Sabían que menos del 5% de las obras exhibidas en los museos más importantes del mundo son de mujeres, pero más del 85% de desnudos están representando figuras femeninas? Hoy nos encontramos con Semiramis González, una curadora independiente y gestora cultural comprometida en cambiar esta narrativa. Solamente en España, cerca del 70% de las egresadas de Bellas Artes son mujeres y, sin embargo, solamente el 3% de ellas logra vender obras por más de 5,000 euros. ¿Cómo podemos cambiar esto? De todo esto vamos a hablar contigo, Semiramis. Bienvenida. Encantada, muchas gracias. Qué bien, Bueno, Lorena. tú en la lucha total por la mujer, lo cual se necesita. Sí, yo creo que cada vez hace más falta y cada vez es más presente también en el público la necesidad de hacernos visibles. Absolutamente. Semiramis, vamos a hablar un poco de ti. Tú naciste en Gijón. Sí. Y estudiaste Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, después un máster en Arte Contemporáneo y Cultura Visual y un doctorado en Historia del Arte. Sí, que estoy haciendo ahora mismo. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Bueno, el estudiar es lo tuyo. Sí, me gusta. Las historiadoras tenemos una obsesión con la historia que yo creo que también es importante. ¿Y por qué decides inclinarte hacia el arte desde niño? Bueno, a mí me gusta mucho la antropología. En realidad me interesaba mucho cómo la expresión humana se traduce, ¿no? Y cómo se traslada a través de distintas expresiones. Y el arte yo creo que es una de las que más disfrutamos, pero muchas veces menos conscientes somos de la repercusión que tiene en nuestras vidas de manera global, ¿no? Vamos a los museos y entendemos el pasado, pero no entendemos el valor que tiene en el presente. Entonces me interesaba el arte y me interesaba el arte contemporáneo. Por supuesto, y hablaremos de ese reflejo que es el arte contemporáneo de la sociedad y lo que nos está diciendo esta falta de presencia femenina. Pero bueno, también regresando a tu currículum, bueno, ya dijimos que eres una comisaria independiente y estás dirigiendo el ciclo Visión y Presencia en el Museo Thyssen. Cuéntanos qué es esto. Pues Visión y Presencia es un ciclo de performance de mujeres artistas que dura todo el año, que celebra ya su tercera edición, el año que viene haremos la cuarta, y es una iniciativa que coordina desde el Museo Laura Andrada y que fue a iniciativa de su director artístico, de Guillermo Solana. El museo quería incorporar a las mujeres en una colección clásica, una colección que no es de arte contemporáneo, como la del Thyssen. ¿Cómo metemos a las artistas contemporáneas, no? Entonces lo que hacemos es ocupar el museo, de todas las formas posibles, con acciones, dialogando con las obras clásicas,
haciendo bailes, interviniendo el jardín, ocupando las escaleras y reflexionando sobre las cosas que nos preocupan hoy, pues bueno, a partir de obras que se hicieron hace pues, siglos. Totalmente. Y bueno, también eres directora de Just Math, Just LX y líder de la Agencia Cultural del Instituto de Mujeres. Y tienes varios reconocimientos, además de que, bueno, como gestora cultural también te dedicas a tratar de juntar a mujeres, que me ha tocado, y ahí es donde nos conocimos para dar charlas, mujeres al frente de colecciones de arte o mujeres que están activas en el mundo del arte. Vamos a lo duro. ¿Qué está pasando con la mujer? ¿Hay paridad de género? Hay una mayoría de mujeres, bueno, es muy curioso porque con las mujeres lo que ocurre es que muchas veces no nos damos cuenta, que yo siempre lo recalco, que no somos un grupo, que somos la mitad de la población humana, ¿no? Entonces, cuando en esos datos visualizamos que efectivamente somos la mitad de la población humana y sin embargo nos encontramos en unos sectores continuamente que somos minoría, algo está pasando. En el caso concreto de las artes visuales, yo creo que es especialmente importante porque, como tú decías, el 60, 70, 80% de quienes se gradúan en Bellas Artes son mujeres. Y sin embargo, encontramos que a partir de un momento las mujeres empiezan a ser un 20, un 10, un 5 y acaban casi desapareciendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre entre que una termina Bellas Artes para que luego su carrera artística no se establezca, no esté premiada, no esté haciendo exposiciones individuales, no esté presente, ¿no?, en el sistema del arte? Y yo creo que los datos nos permiten visualizar esa problemática para intentar frenarla. O sea, eso a mí me parece importante, ¿no? Ponerle datos y buscar estrategias para que esto se intente frenar. Y ahorita vamos a hablar de las causas o qué es lo que está generando esa falta de presencia de la mujer, pero si retomamos un poco y si vemos en la historia esto, pues no es nada nuevo, ¿no? Desgraciadamente, las mujeres que lograron pasar a la historia han sido muy pocas porque siempre estaban a la sombra de los hombres. Una Artemisa Gentileschi, una Camille Claudet, o sea, siempre han estado un poco escondidas y luchando absolutamente por romper el sistema y por hacerse ver y por enseñar su talento, porque talento siempre ha habido. ¿Ha cambiado desde a estos años, siglos? ¿Ha cambiado algo? ¿Estamos en un mejor momento ahora? Yo creo que estamos en un mejor momento. Bueno, yo es que soy optimista por naturaleza, con Ujú. lo cual sí que creo que estamos en un mejor momento porque hay una mayor conciencia por parte de mujeres y por parte de hombres, por las dos partes, ¿no? Y lo que ocurre al final es que, eso lo dice Griselda Pollock y yo estoy muy de acuerdo. Efectivamente, hay épocas en la historia en las que las mujeres eran minoría en las artes, pues porque no podían acceder a la academia o porque tenían dificultades sociales, económicas, familiares para formarse, ¿no? Pero incluso cuando llegan a las universidades y se pueden formar, las mujeres aparecen siendo minoría. Entonces, lo que dice Griselda Pollock es que en realidad muchas veces el problema está en el relato, ¿no? En que a la hora de historiar o de historiorizar y de narrar y relatar qué hacían las mujeres, las dejamos fuera. Porque es muy curioso, por ejemplo, cuando Vasari escribe sus vidas en el siglo XV, que es una especie como de las vidas de los grandes artistas, ¿no? Incluye mujeres artistas. Y sin embargo, cuando Gombrich escribe su libro, su manual de historia del arte, que en las facultades eso es como la Biblia, lo tenemos que estudiar todos los 5 años, cuando yo estudiaba eran 5 años, Gombrich es como el libro básico, no incluye a ninguna y es un libro del siglo XX. Entonces, muchas veces hay un sesgo, ¿no? Hay una desaparición también por parte de quienes consideran que el arte de las mujeres es secundario. Y por eso es importante reivindicarlo, ¿no? Porque muchas veces ellas están trabajando acompañadas de sus compañeros hombres, artistas, exponiendo juntos en los mismos círculos y a la hora de incluirlas en la historia es cuando se las va dejando fuera. Rosa Bonheur es otro ejemplo. Rosa Bonheur tuvo muchísimo éxito económico. O sea, bueno, tenía tanto éxito que se hacían muñecas con su figura, era como un hit, ¿no? Y sin embargo es muy poco reconocida, o cada vez más, pero todavía muy poco reconocida. Pero si estamos hablando de la poca representación que tiene la mujer y la lucha que ha tenido en la sociedad y en específico en las artes, también hablemos de lo que está sucediendo en otros ámbitos. En las artes y en la cultura, ¿te parece que es más marcada esta diferencia de presencia femenina o es que está pasando en general en la sociedad? Yo creo que está pasando en general en la sociedad. Creo que también en nuestro favor, no sé si en la cultura en general, en las artes visuales específicamente, hay una mayor conciencia por parte del sector, por parte de todos, de hombres y mujeres,
Yo conozco compañeras de otros sectores, como el cómic, por ejemplo, Ujú. campos más tecnológicos vinculados al arte, donde ni siquiera esta conciencia es una conciencia generalizada y eso sí que es una dificultad mayor, ¿no? Aquí, pese a que todavía quedan muchas cosas por hacer, creo que cada vez hay una mayor conciencia, pues, por directores de museos, por comisarios, por comisarias, pero en general sí que esa diferencia, esa brecha de género existe en toda la sociedad, existe en la magistratura, existe en las grandes empresas, existe en las artes también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que sembrar en cada espacio, en cada ámbito, semillitas para que eso vaya creciendo y vaya frenándose de alguna manera. Por eso yo siempre celebro que sea como sea, haya más mujeres en grandes direcciones, que haya más mujeres en las empresas, porque cambian los equipos. Hay también una teoría, fíjate, eso lo publicó el Banco Central Europeo hace unos años, o sea que tampoco es una organización sospechosa de tener ningún sesgo. Y entonces, en un estudio analizaban lo que se llama el síndrome de la abeja reina, que es que cuando hay esta teoría de que cuando una mujer llega a un puesto relevante, echa para atrás a otras. Y lo que demostraba el estudio es que cuando las mujeres llegaban, por ejemplo, a dirigir, pues en este caso, entidades bancarias, había una mayor representación de mujeres en todos los sectores inmediatamente O sea, que está inferiores, probando que no es verdad. que no es verdad. Ujú. Semiramis, vamos a llegar a estas cosas que decías, cómo sembrar las semillas para que generemos todos un cambio. Pero antes me gustaría entender las causas que nos llevan a que no estemos como mujer representadas. Tengo aquí una cita tuya que dice, la historia del mundo, contada como neutral, es realmente la historia de varones. Entonces, el número uno es, ¿quién está contando la historia y desde dónde se está contando? Son los hombres. Y lo que estabas planteando hace un momento es, claro, los hombres tienden a inclinarse más hacia el sexo eh, masculino. Pero también hay una parte biológica que a las mujeres no les viene bien cuando muchas mujeres, y también en algunos de tus escritos estaba citando a Tania Pardo, la directora del K2M, en donde decía, bueno, es que la maternidad hace que las mujeres se tengan que alejar de lo que están haciendo, y en este caso estamos hablando de arte. Pero es verdad que la mujer que quiere ser mamá o que atraviesa por esa etapa de maternidad debe de pausar y esos años pues son muy críticos en la formación, en la exhibición de sus obras, ¿no? Sí, totalmente. Eso, cuando publicamos el estudio de desigualdad de género en España, hicimos una serie de entrevistas a profesionales del sector, comisarios, artistas hombres, artistas mujeres, y las mujeres, daba igual en qué campo de las artes, tenían como una percepción similar, ¿no? Y en este caso, Tania hablaba de una cosa muy interesante, que a mí además eso se me quedó muy marcado, lo cito muchas veces, que es que efectivamente las inauguraciones son a las 7, 7:30, 8. Claro, cuando un artista, una comisaria ha tenido hijos, pues hombre, es la hora, ella lo decía, es la hora de los baños, es la hora de la cena. Entonces te lo puedes saltar un día y te lo puedes saltar dos, pero no te lo puedes saltar todas las semanas, todos los días, aparte por el sentimiento de culpa, ¿no? Que también muchas veces no se habla, ¿no? El sentimiento de culpa que una siente cuando no está con sus hijos, independientemente además del nivel social. Eso es una cosa también muy interesante, ¿no? Que es como una siente que tiene que estar con sus hijos. Claro, eso penaliza en las carreras, con lo cual tenemos que ser conscientes de esta problemática para intentar, en la medida de lo posible, encontrar soluciones a que eso no ocurra, porque lo que nos encontramos ahora mismo es que en la mayor parte de los casos acaban abandonando sus carreras, las artistas, en muchos casos también las gestoras. Es como, bueno, pues sí, este es un trabajo muy social, ¿no? Las artes, hay una dimensión social muy importante. Pues si no vas a las inauguraciones durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, pues probablemente ya no te vuelven a llamar o no se acuerdan de ti, con lo cual empieza una cadena en la cual si ya no te llaman y es muy difícil sobrevivir y se te hace cuesta arriba y además no te da tiempo y pues acabas abandonando. Entonces yo creo que eso es una problemática que es importante señalar porque la brecha de género sobre todo se produce entre los 30 y yo diría entre los 30 a 45, entre los 30 a 40, que es efectivamente cuando coincide con la maternidad. O abandonan el hecho de poder tener hijos, que eso también es... O abandonan incluso, y esto, bueno, no es necesariamente un problema dentro del arte y la cultura, pero es verdad y he escuchado ya varias empresas grandes que como parte de prestación a sus empleadas mujeres les ofrecen congelar sus óvulos, Sí, porque es una especie de seguro, por así decirlo, en estos años tan prolíficos, de decirle, tú sigue trabajando, que no te preocupes, cuando quieras ser mamá ahí está.
porque sí, la mujer en muchos de los casos toma esta decisión de o mis hijos o mi trabajo, ¿no? Y lo cual, pues bueno, es práctico lo que hacen las empresas, pero es cruel. Y son unos años difíciles, ¿eh? Porque es decir, la veintena son los años en los que terminas de formarte y más o menos estás entrando en el mundo laboral. La treintena son los años de un asentamiento, es decir, decir yo hago esto y ya tengo una estabilidad. Son los años en los cuales la maternidad ocurre, ¿no? En muchos casos. Ya después no, con lo cual la decisión ocurre en un momento muy difícil. Entonces yo creo que tienen que cambiar las condiciones sociales, las condiciones económicas, laborales, en el sector de las artes en particular, para que eso no sea una decisión eh, No tenga que ser una decisión. claro, no tenga que ser una decisión además de la que arrepentirse en muchos casos, pero de la que luego no hay marcha atrás, ¿no? Y que es muy dura para las mujeres. Claro. Entonces, en ese caso hablamos de una manera socialmente de poder apoyar eso, porque sin lugar a duda el peso de los niños, por más de que estemos evolucionados y cada vez haya más equidad en la pareja, sigue inclinándose más hacia la madre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, los datos que publica Trabajo, el Ministerio de Trabajo, sobre, en general, no sobre las artes, pero en España, quienes se cogen medias jornadas o más permisos, el 80% son las mujeres, para cuidar de los hijos o para cuidar de los mayores, cosa que también es muy interesante, ¿no? También es una edad, sobre todo a partir de la cuarentena, cuando nuestros padres empiezan a hacerse mayores o nuestros suegros, ¿no? Y suelen ser ellas las que reducen su jornada, se piden menos tiempo de trabajo para poder cuidar y eso penaliza, ¿no? Entonces tiene que haber en el arte yo creo que muchos artistas cada vez más visibilizan esta realidad, forzando así a que seamos conscientes de que hay que hacer algo. Yo creo que eso también es una responsabilidad, porque perdemos artistas, sobre todo no nos damos cuenta que perdemos talento. Totalmente. Bueno, entonces hablábamos de tratar de cambiar la narrativa, que no esté solamente manejada por los hombres, sino que también las mujeres empiecen a narrar desde otro punto de vista y dejar de lado el patriarcado que nos ha marcado y también ayudar a la mujer a tener pues estas oportunidades para poder cubrir las dos cosas. Si bien es cierto que antes las mujeres no estudiaban historia del arte, ahora ya. Ahora estamos hablando de que lo hablamos hace un rato, cerca del 80%, por lo menos las mujeres ya tienen las mismas oportunidades. Y entonces, ahora el siguiente paso es cómo visibilizar y en estos años que empiezan saliendo de una carrera, ¿qué pasa con el hombre y qué pasa con la mujer que están recién egresados de Bellas Artes? Yo creo que ahí es importante efectivamente la labor que tenemos todos los agentes del sector que trabajamos con artistas, ¿no? Quienes no somos artistas, yo tengo la suerte de aprender. Con los artistas aprendes siempre, porque en realidad tienen una capacidad creativa de reflexión que no es creador, no la tiene, ¿no? Yo no la tengo como gestora o como comisaria. Pero creo que es importante también eso, conocer sus dificultades y sus problemáticas para hacer más sostenible. Yo estoy muy obsesionada con la sostenibilidad y la Ujú. sostenibilidad también en el sistema, ¿no? Entonces yo creo que desde el comisariado, en mi caso, yo lo concibo como una práctica activista. Hay una curadora, Maura Ruili, que tiene un libro que se llama Activismo Curatorial, ¿no? Curatorial Activism, en el cual ella fomenta que uno no solo cura o no una exposición, sino que cura todo el tiempo en el sentido de hace posible sostenerse en este sistema. Y yo creo mucho en eso, en ir a las facultades, ver lo que están haciendo los artistas, en una colectiva incluirles, ponerles en contacto con una galería que tiene intereses similares. Si estás en un jurado de un premio, igual no gana en esa edición, pero sí contar qué está haciendo para que los otros miembros del jurado lo conozcan. Es decir, que en la red que somos del sector, ir haciendo posible que los artistas puedan formar parte, y especialmente las artistas, de esta red y puedan sostenerse en el sistema, ¿no? Yo creo que somos un sector muy precario, la cultura siempre lo ha sido, pero creo que también somos muy solidarios y eso es una cosa que es positiva, ¿no? El entender las problemáticas específicas e intentar de alguna manera sostenerlas. Yo creo mucho en eso, creo mucho, por eso a mí me gusta mucho visitar estudios, hacer visionados, ver lo que están investigando los artistas, porque es un trabajo también muy solitario. Muchas veces se nos olvida que están en su estudio y entrar en ese estudio, que te cuenten en qué cosas ves tú, que quizá no han visto, ese proceso, ¿no? Y tratar de llevar eso al público, y al público, hablo al público y a todo el sector, a los coleccionistas, a otros comisarios, a los museos, para que se vea ese trabajo y eso a la vez significa pues nada más y nada menos que poder vivir de su trabajo. Esto me genera
varias preguntas y varias líneas de conversación, pero la primera es esta frase fantástica que acabas de mencionar, en donde dices, la curaduría es un acto de activismo. Ujú. Me encanta. Y a mí me gusta con los curadores o con los comisarios preguntarle qué es para ti un ser comisario, qué significa y una vez más, cuál es tu responsabilidad. Claro, yo creo que para mí la curaduría es, además me gusta la palabra curaduría, la reivindico Ay, a mí mucho me gusta más que que comisario, la verdad. comisario, sí. Tiene otros significados, tiene Sí. otras implicaciones y creo que son mucho más las que por lo menos a mí me identifican, ¿no? Y para mí es esa implicación con las ideas y por eso me interesaba eso, la antropología, con aquello que estamos pensando, que estamos creando, cómo darle forma a aquellas cosas que nos obsesionan a través, en este caso, de lo visual. Y curar para mí significa trasladar eso, hacerlo, traducírselo al mundo. Yo siento la curaduría como quien es editor de una editorial de libros, ¿no? Es decir, quien escribe es el autor, pero tú tienes la capacidad de llegar al público y decirle, lee esto porque es interesante, ¿no? Tú estás como en el intermedio. Y a mí me gusta esa figura casi oculta muchas veces, pero que hace posible que el público, que el resto de profesionales conozcan los trabajos de los artistas precisamente porque los pongas ahí, ¿no? Los hagas visibles. Y para mí eso es la curaduría. Y está atravesada por las problemáticas, porque no es simplemente coger unas obras y ponerlas en un espacio, sino, pues eso, saber qué problemáticas tienen cada artista. Si yo he trabajado con artistas que han pasado enfermedades, artistas que han sido madres, artistas que económicamente ha sido muy difícil que sobrevivieran y lo han conseguido. Es decir, todo eso está también cuando haces una curaduría, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que atraviesa no solo una exposición, sino todo lo que hago, ¿no? Si escribo, si estoy en un jurado, si estoy dando clases, para mí todo está, la curaduría forma parte como de todo eso. Y hablabas de la sostenibilidad en el sistema. Mm. ¿A qué te refieres? Bueno, en un informe que publicaron en el año 2016 Isidro López Aparicio y Marta Pérez Ibáñez, que se llamaba ¿De qué viven los artistas?, ¿no? Decían que menos del 15% de los artistas visuales en España, en ese año, podían vivir de su trabajo. O sea, la mayor parte trabajaban de otras cosas para suplir las carencias económicas y a la vez seguían siendo artistas porque, bueno, es algo vocacional. Uno casi no puede nunca dejar de ser artista, ¿no? Aunque deje de exponer. Cierto. Y yo creo que es importante tener esos datos en cuenta para intentar ser sostenibles, es decir, que uno pueda vivir de su trabajo, que sea artista, que pueda dedicarse a eso, que se reconozca su profesión, ¿no? Eso yo creo que en otros países, por ejemplo, sí que probablemente Gran Bretaña, los países anglosajones lo tienen mucho más interiorizado y creo que en España ese paso tenemos que ir caminando hacia él. Sí, bueno, yo también sé que en muchos países sucede esto y esta gran artista, Ana Gallardo, que tuvimos el placer de conversar con ella en uno de los episodios, nos contaba de la pieza que exhibió en el K2M, en donde habla de todos los trabajos que tuvo que hacer a la vez que trataba de seguir viviendo o tratar empezar a vivir de su arte, ¿no? Porque sí, los artistas pues, trabajan 2, 3 trabajos al mismo tiempo que generan, y eso, pues, resulta muy complejo, muy difícil. Pero, también te quisiera preguntar, ahora que hablábamos del comisariado, de la curaduría, si tú te inclinas, a irte por género no binario o por mujeres a la hora de escoger, independientemente, por supuesto, del ciclo que tienes en el Thyssen, que es específico para mujeres, ¿tu inclinación va hacia las que no han tenido oportunidad históricamente o no? Sí, efectivamente. A mí me interesa. Además, yo cuando hablo de perspectiva feminista, para mí la perspectiva feminista es interseccional, es queer y es la que atraviesa todos esos cuerpos que han estado y que siguen estando violentados, apartados, que están en peligro, que están en riesgo. A mí eso me parece que no podemos olvidarlo en las artes porque cuando hacen trabajos artísticos, eso está también en su relato, en su trabajo, aunque no sea de manera evidente. O sea, a mí me interesan las artistas, por ejemplo, queer, que no tienen por qué hablar de esas cuestiones exclusivamente, pero en su trabajo para mí eso está. O sea, la realidad en la que una vive se palpa, ¿no? En un trabajo, aunque sea de manera muy sutil. Y yo creo que como curadora ahí yo sí siento una responsabilidad de aportar lo que pueda para que sea sostenible, para hacer una vida más vivible al final, que yo creo que eso también es algo. Las artes atraviesan la vida todo el tiempo, arte y vida, ¿no? Entonces no podemos olvidar esa parte. Entonces
Yo, por ejemplo, Ana Gallardo, que es una artista que, por ejemplo, en su caso me gusta mucho y es una artista que, una curadora amiga nuestra, que Kena decía, ella trabaja el textil, ella crea redes, ¿no? Esta cosa del textil y las redes, bueno, porque es muy así, ¿no? De intentar unirnos, porque en el mundo en el que estamos, en un mundo global, creo que ya no solo en circuitos específicos como el español, sino que lo que tenemos que intentar es que esta sostenibilidad sea global y que trasvase mucho más allá de nuestros países. Porque las problemáticas eran distintas, pero yo creo que la solidaridad o ese trabajo conjunto tiene que ser común. Semiramis, pero ¿no hay un riesgo ahí de caer en las cuotas? Es decir, de inclinarte, y te lo pregunto como abogada del diablo, de inclinarte por escoger tal o cual artista justamente por ser mujer y entonces dejar en desventaja a un artista tal vez mejor que sea hombre. Yo en mi caso nunca, la verdad que nunca me ha pasado y además muchas veces me lo planteo al contrario, ¿no? Estoy seleccionando a muchas mujeres artistas, por ejemplo, un jurado, bueno, estoy seleccionando artistas en jurado. Luego resulta que la mayor parte son mujeres, también porque los intereses que yo tengo, muchas veces quienes los trabajan son mujeres. Pero no solo, ¿eh? Yo he trabajado con muchos artistas hombres cuyos trabajos me interesaban también porque tenían una sensibilidad que hablaban de cosas que creo que eran importantes. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, bueno, he trabajado con Eugenio Merino, por ejemplo. Tiene un trabajo político al cual yo también le aportaba como curadora una visión LGTB, que también era importante, un diálogo, ¿no? Artistas como Cristóbal Ascencio, que es un artista mexicano que tiene un trabajo fotográfico muy interesante que habla de la pérdida, ¿no? Esos temas, esa sensibilidad, a mí me interesa. Muchas veces las trabajan mujeres artistas, entonces ocurre que al final yo acabo trabajando con más mujeres, pero muchas veces no, ¿no? A mí me gustaría, una vez en una conferencia que di, hablaba de mujeres que han hablado de violencia machista. Entonces una persona del público, un hombre, me preguntaba, bueno, pero no está mal que las mujeres solo hablen de esto. Digo, bueno, hablan de esto las que yo he traído. Digo, pero el problema no está en que las mujeres hablen de violencia machista, el problema es que no lo hablen los hombres. O sea, si hablamos de arte político y nos interesan muchas cuestiones del arte político, la violencia machista también es un problema político. Entonces no deberían trabajarlo solo las mujeres, sino que todos deberíamos entender que es una problemática que nos atañe, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, creo que cada vez hay más artistas hombres que están trabajando cuestiones que tienen que ver con esto y a mí ahí es lo que me interesa, ¿no? Cuando entendemos que no es una problemática específica, sino es una problemática general. Hay un forense, Miguel Lorente, que es un profesor forense de Granada que trabaja sobre violencia de género, y él decía, la violencia de género es un problema de las mujeres que atañe a los hombres. Y esa frase a mí me gusta mucho porque él como hombre también estaba situándose. Muy bueno. Em, pero bueno, regresando a este problema de las cuotas y a la balanza en la historia, bueno, ya sabemos todos que la mujer no tenía las mismas oportunidades, no tenía voz. Y a partir del Me Too, Ujú. ¿no? No sé cómo se llamó en España, también Me Sí, Too. Me Too. Con el Sí. Me Too, bueno, este movimiento sí hizo que las mujeres empezaran a tener voz, a que se inclinaran más por allá, a que tuvieran más oportunidades y se generó pues un cambio social que era muy necesario. Pero también hay mucha crítica por parte del hombre de decir ahora la mujer tiene más voz que el hombre y ahora escogen, ¿sabes? Escogen más una mujer escritora que un hombre. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que ahorita la balanza está más sobre la mujer o no? Bueno, los datos siguen diciendo que no. O sea, en el último informe que publicó MAP, la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, que aquí fue como la primera asociación que se creó profesional de mujeres en las artes, que fue en el año 2009, MAP publica todos los años informes sobre cuántas mujeres hay en las ferias, cuántas mujeres hay. En este caso, el último es de los últimos 10 años en exposiciones en centros de arte en España, museos y centros de arte. Lo publicaron en marzo de este año, el 24. Em, y ellas publican que, bueno, que casi se llega al 40% en algunos museos, pero siguen siendo las exposiciones individuales de mujeres minoría. O sea que cada vez hay más, pero Todavía no hay. todavía no hay. O sea que la realidad, los datos son así. Lo que ocurre, yo creo, fíjate, el Me Too, no es tanto que las mujeres ahora digan más por encima de nadie, sino que antes no nos quejábamos, ¿no? Y hacer visible una violencia, yo creo que en el fondo ayuda a frenarla y creo que es importante. O sea que
Y los datos al final son los que, pese a aquello que opinemos, que haya una opinión general, los datos acaban siendo la realidad, ¿no? Claro, los datos. Hablabas de las ferias y hablabas de los museos. Quisiera que tocáramos las dos. Empecemos por los museos. Tú dices en una entrevista que los museos no son neutrales. ¿Qué pasos ¿A qué te refieres para empezar y qué pasos habría que tomar para que esto cambiase? Pues a mí me interesa mucho teorías, bueno, y escritos que han hecho, por ejemplo, François Berger, que es una de las teóricas de coloniales más importantes, pero también en Estados Unidos ha habido un movimiento justo que se llamaba Museums Are Not Neutral, que lo que hacían era visibilizar, en su caso, que había una, bueno, aparte de una brecha de género, una brecha de representación de personas afroamericanas, bueno, eso sí que era ya increíble, incluso en poblaciones tipo Baltimore, donde la población negra era la mayoritaria, ¿no? Entonces, lo que empezaron a visibilizar y se generalizó al final en el resto del mundo, en esto también han ayudado mucho las redes sociales, ¿no? Es que los discursos de los museos se presentan como una entra a un museo y lo que le cuentan ahí, pues bueno, nos lo creemos, ¿no? Parece que es neutral. Y en realidad es masculino, occidental, blanco. Entonces, lo que intentamos con la idea de que en los museos no son neutrales, los museos tienen un discurso. Y cuando intentan ocultar o cuando intentan decir que son neutrales, lo que están haciendo es ocultar el verdadero discurso que tienen. Esto ocurrió y está fomentando muchos cambios importantes. Por ejemplo, en el caso español, en el Museo de América había una serie de cartelas en las cuales hablaban del comercio, el comercio entre España y América en el siglo XVIII y XIX. El comercio era la esclavitud. Entonces hubo movimientos, sobre todo de grupos afroespañoles, que lo que hicieron fue, bueno, hacer acciones de queja y en diálogo con el museo, porque yo creo que lo más interesante es que los museos sí que están abiertos a estos diálogos con la sociedad y esos cambios. Pues se cambió el texto, en realidad no había un comercio, lo que había era un beneficio económico por una esclavización. O en el caso del Museo del Prado, por ejemplo, ha habido un movimiento muy interesante que lideró, bueno, que encabezó una profesora de la Universidad de Murcia, si no me equivoco, que era el Prado en femenino. Entonces, bueno, no puede haber, yo entiendo, en el Prado, en la colección, muchas mujeres, porque efectivamente en siglos anteriores era más difícil que hubiera mujeres, pero es que las cartelas, en algunas, por ejemplo, en la de María Tudor, había consideraciones de tipo físico, bueno, como que era fea, ¿no? Se la ve vieja y fea, venía a decir la cartela. Entonces, todo ese tipo de cartelas se transformaron, ya no pone la mujer de, sino que venía el nombre de quién era la que aparecía en la pintura y bueno, y cargos tipo reinas, o sea que no era cualquier mujer, ¿no? Y lo que se puso también de relieve era que esas obras habían entrado al Museo del Prado por mecenas y por coleccionistas que los habían adquirido mujeres y que gracias a ellas podían estar en el Museo del Prado. De hecho, el Prado se fundó gracias también al impulso de una mujer. Entonces, ¿cómo transformar esos discursos que aparentemente son neutrales y vemos que no lo son, que tienen unos rasgos y unos sesgos de género, raciales, pero que hagan que una visita al museo nos haga más conscientes de quiénes son las otras personas que están al otro lado, que hicieron posible el museo, y también, bueno, pues hacer más visibles a las comunidades que han estado ocultas o que han estado todavía en el día de hoy, ¿no? Poco Sí, pero visibles. bueno, yo también soy optimista como tú y como bien lo decías, pero es verdad que ya hay ahora una tendencia a revisar este discurso colonial y está pasando en el arte pues por todos lados y para muestra un botón, ¿no? El pabellón de España este año pues fue increíble, increíble revisitarlo y verlo con otros ojos. Entonces, entiendo que no es neutral, pero nuestro lenguaje tampoco es neutral. O sea, hay una parte que tenemos que revisar en nosotros mismos que me parece maravilloso que lo señales y me parece necesario que uno tenga esa conciencia y sepamos que nuestra forma de entender la realidad ha sido marcada por ciertos parámetros de los que poco a poco tendremos que deshacernos. Claro, yo creo que yo a veces me sorprende que haya mucha polémica con el lenguaje también. Yo pienso, si el lenguaje está cambiando todo el tiempo, es maravilloso que el lenguaje cambie. Y lo mismo que ya, y se ha cambiado la Constitución española y no se dice disminuido, se dice personas con discapacidad, pues no pasa nada por usar otras palabras que no a comunidades específicas y a grupos específicos no les ofenden. A mí no me ofenden porque no las sufro, pero tampoco pasa nada por cambiar el lenguaje, ¿no? O sea, si podemos decir wifi y podemos decir Schwarzenegger, pues podemos decir personas con discapacidad, ¿no? Entonces yo creo que el lenguaje es importante que cambie y que seamos conscientes de ese cambio, bueno, sobre todo porque si no nos estamos olvidando de la realidad de muchos grupos. Yo muchas veces lo pienso, ¿no? En eso, pues yo que soy una persona que no tiene ninguna discapacidad, la realidad que es
artistas que trabajan también el hecho de ser artistas con discapacidad. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su realidad? ¿Cómo sobreviven? Yo, por ejemplo, para mí eso en la curaduría está todo el tiempo como por ahí planeando. Claro, porque además, y regresando un poco al tema de la curaduría, es verdad que si nos vamos a lo que está totalmente frente a nosotros, entonces caemos en el mismo discurso, en el blockbuster, en los mismos nombres. Y yo creo que como coleccionistas, también lo digo, y como curadores, hay que tratar de ver un poco más allá, ¿no? Descubrir estos grupos, estos artistas que no han tenido tanta luz, pero que también están reflejando una realidad distinta a la que tal vez vemos todos los días, pero una realidad igual de importante. Y volviendo al tema del museo, pues sin lugar a duda ya se ha puesto en el discurso esta necesidad de la descolonización y creo que, y también de incluir otro tipo de voces, otro tipo de artistas, pero bien lo decía Manuel Segade en una entrevista reciente, decía es que aunque me quede 20 años, no voy a poder hacer que las obras de hombres y mujeres lleguen a la paridad, ¿no? O sea, tiene que ser un cambio muy lentamente. Claro, muy lento, pero si quien está en la cabeza del museo tiene esta conciencia, ese cambio se va notando. Al final yo siempre digo, las instituciones son las personas que están en las instituciones, ¿no? O sea, Guillermo Solana, por ejemplo, en la dirección del Thyssen, es quien ha impulsado desde hace muchos años, ¿no? Desde exposiciones con perspectiva feminista, presencia de mujer. Y tampoco, esto me lo ha dicho él y es verdad, dice, tampoco ahora tienen Gabriele Munter. Bueno, pues de repente es un éxito, o sea, todo el mundo quiere ver Gabriele Munter. En realidad muchas veces damos por hecho que el público le van a interesar siempre las mismas cosas, los blockbusters, y nos damos cuenta de que en realidad el público también quiere conocer aquellas cosas que pues nunca se les ha puesto sobre la mesa y que realmente tienen interés, ¿no? Entonces las instituciones son las personas, las direcciones de los museos son las personas y con cada vez mayor conciencia, y esto yo creo que es importante. Sí, es cierto. Bueno, y el otro tema que nos atañe también son las ferias. Como una muy buena noticia, la feria del 2024 de Arco estuvo muy cercana a la paridad de la representación de ambos sexos, bueno, de sexos y el sexo no binario. Y pues es un avance increíble. Sí. Es un avance además que viene marcado por, pues desde que se crea la asociación MAP, Mujeres en las Artes Visuales, todos los años se iban publicando informes específicamente en ferias, porque las ferias tienen una particularidad que es, bueno, es un espacio de mercado, pero es un espacio de altísima visibilidad, no solo de mercado para que lo adquieran colecciones, sino para los comisarios. O sea, pasa como con una bienal, es un lugar donde la gente va a ver arte, con lo cual ni siquiera es solo lo que se compra en ese momento, sino todo lo que se genera a partir de ahí, ¿no? Entonces, en estos informes iban haciendo cuenta un año detrás de otro la poca presencia de mujeres en ferias como Arco, especialmente en Arco, que es la más importante, ¿no? Y esa conciencia constante, esa denuncia constante, y yo creo que un cambio de conciencia general en el público, efectivamente, desde el Me Too, es decir, en los últimos, yo diría que 6, 7 años, hacen que cada vez las galerías incorporen a más artistas en sus representaciones y sobre todo es muy curioso, las galerías jóvenes cada vez tienen a más artistas o tienen más paridad en sus representaciones, lo cual también indica que hay algo que efectivamente está cambiando. Bueno, es que además, ahora que regresas al tema de la galería, fíjate qué interesante que hay muchas mujeres galeristas y lo ha habido desde siempre. Y aquí en España, bueno, toda una generación de galerías estaban al frente de estas mujeres que totalmente, ¿sabes?, bien plantadas, que pudieron sacar en años muy difíciles y continuar con el arte en España. Y entonces eso dice mucho, las mujeres están al frente de la galería y después empezaron a llegar los hombres, pero la representación de las galerías, sin embargo, todavía no llega a la equidad. ¿Por qué? Sí, es muy curioso porque además en España efectivamente las grandes galeristas las históricas han sido mujeres, sin embargo ellas no representaban a muchas mujeres, eso Pero también es. ¿por qué? O sea, ¿cuál es la causa? No lo sabía. Sí las había, lo que pasa que yo creo que al final las mujeres y los hombres crecemos en el mismo contexto patriarcal en el cual no somos conscientes del sesgo que tenemos hasta que alguien no nos lo pone delante. Pero no sería, Semiramis, bueno, la sabría, pero como tenemos aquí, más del 60% de las mujeres artistas abandonan la profesión antes de los 45 años y lo hablábamos hace un rato, que tiene que ver con la maternidad y estos conflictos.
también no sería por ahí en donde la falta de apoyo hacia la mujer artista hacía que hubiera menos mujeres activas en ese momento. Yo creo que era como Una una mezcla, pescadilla claro, que se muerde la cola, porque si al claro. final tú empiezas como artista joven con una galería y efectivamente tienes unos años malos, la galería también hace muchas veces esa cosa como paternal, ¿no? De cuidar y de... Claro, si las artistas ya de por sí abandonan y no hay ese apoyo de la galería, entonces era una mezcla y también las galerías yo creo que no se atrevían tanto efectivamente a tener artistas por si abandonaban su carrera, con lo cual era una mezcla de las dos. Entonces, pero sí es curioso que muchas de estas galeristas no apostaron por... Había mujeres, pero desde luego no era mayoría. Y sin embargo, entre los galeristas más jóvenes en los últimos años, hombres o mujeres, sin embargo, sí que hay una mayoría más de artistas mujeres en sus representaciones, con lo cual es que yo creo que lo que ha habido es el cambio de conciencia. Esto yo lo he hablado mucho con galeristas hombres, que muchas veces me preguntan a mí o, bueno, consultan a qué artistas incorporar. Y yo creo que viene dado más por eso. Pero a ver, bueno, ya que hay más, ya ahora ya hay más representación de las mujeres, en cuanto a las obras, se siguen cotizando más las de hombre. Sí, eso ¿Por sí. qué? Eso es una cosa muy curiosa y eso yo lo hablaba todavía recientemente con las adquisiciones que hizo el Ministerio de Cultura a través del Reina Sofía en Arco, ¿no? Hubo una reunión con un grupo que estamos especializadas en perspectiva de género y nos decía una persona del Ministerio de Cultura, bueno, hemos comprado el mismo número de mujeres que de hombres. Y yo le dije, sí, pero ¿cuánto habéis gastado en hombres? Y no tenían el dato. Y a mí me interesaba el dato porque eso me lo dijo una vez Manuel Segade. Dice, por lo que hemos comprado a un artista hombre, hemos podido comprar a 5 artistas mujeres. Es una pena. Y esto es de lo que hablábamos, que pues la mayoría de las egresadas de Bellas Artes son mujeres y sin embargo, menos del 3% puede llegar a vender obras de más de 5,000 euros. Eso es. En cambio, los hombres no. ¿Por qué y cómo podemos revertir esto? Yo creo que ahí tiene que haber un cambio de conciencia que viene y de cambio por parte de las coleccionistas y de los coleccionistas. Es decir, antes había mucha más reticencia a comprar a mujeres artistas por si abandonaban su carrera, con lo cual al final, pues quien compraba arte, pues un artista que luego dentro de 15 años nadie se iba a acordar de ella, pues la obra no iba a tener tanto valor, ¿no? Y yo creo que ahí ese cambio lo están dando progresivamente también quienes compran, que cada vez piden comprar más mujeres o ver más en las galerías a más mujeres. Sí, género no binario, sí. Claro, eso es. Entonces, eso cambia que en las galerías, lógicamente, entonces haya más mujeres y, consecuentemente, si hay más exposiciones de mujeres en galerías, más colecciones importantes las compran y museos las exponen, las obras incrementan su valor. Eso es lo que esa carrera era la que estaba mermada. Es decir, un artista pues dejaba de exponer o no tenía galería, con lo cual no sé qué comisario al final nunca veía su trabajo, con lo cual no la incluía en una exposición. Es que es eso, la visibilidad, porque yo sí soy defensora de que la obra habla por sí misma, ¿no? O sea, deberíamos de, claro, pero siempre están generadas por algún artista, ¿no? Que tiene un género. Pero cuesta mucho trabajo. Si no tienen esa representación, si se va a una feria y si el 80% de lo que se ve son obras hechas por hombres, pues entonces, claro, sí hay que hacer un esfuerzo para buscar eso otro que no está siendo visibilizado. Eso es. Y yo creo que ahí ha habido un cambio en el coleccionismo también. Yo creo que con el coleccionismo, con la conciencia en general y con la visibilidad del propio coleccionismo y de las coleccionistas. Eso una galerista me lo dijo. Una galerista en este informe me contaba que antes iban matrimonios a comprar y ellas eran las que escogían, pero luego los que tenían el dinero eran ellos, ¿no? Entonces eso ha ido cambiando. Dice, ya de repente ellas van solas, ellas compran, ellas tienen su poder adquisitivo, tienen su economía, Que y también eso, claro. tienes toda la razón. Ahora las mujeres trabajamos. Hubo una época en donde pues nada más te quedaba ser ama de casa. Eso es. Y ahora se puede ser ama de casa por decisión, pero si no se trabaja y tienes ese poder de decir, bueno, pues yo quiero esto y por aquí, por allá, eso también ha cambiado mucho. Claro, y ha cambiado incluso en mujeres que efectivamente son amas de casa, pero en la economía es de los dos, no es solo ya de lo... Entonces a la hora de comprar cambia. Eso las galeristas también lo han notado. Y lógicamente cambia entonces quién compra. Y quien compra, efectivamente, si compran más mujeres, necesariamente también van a pedir a que haya más mujeres. O sea, ha habido un cambio, ¿no? En la visibilidad. Por eso digo que es importante en todos los sectores. En el empresarial, en el económico, en el artístico, porque eso sí que cambia realmente la presencia de las mujeres. Semiramis, hemos hablado de muchas patas para poder cambiar este discurso y para poder participar activamente, ¿no? de
cambio tan necesario y nos falta una que también es indispensable, que es la educación y en la que tú también estás activa y envuelta en esto. Cuéntanos qué papel tiene la educación. Para empezar, ¿qué haces tú de educación? ¿Y qué papel tiene la educación para cambiar este discurso? Yo, en las clases que imparto, yo imparto clases en máster en la Universidad CEU San Pablo y luego también en Foto España. Y siempre imparto clases que tienen que ver con curaduría con perspectiva de género. Y a mí me parece importante presentarles algo que probablemente hasta llegar a esa asignatura nunca han pensado que es a cuántas mujeres artistas han estudiado o cómo está el sistema del arte en cuestión de mujeres, ¿no? Y, y cada vez me encuentro antes, era como predicar en el desierto, ¿no? Yo llegaba y contaba esto y era la primera vez que se lo encontraban. Pero cada vez más no, cada vez más, aunque yo lo cuente, ya han visto más artistas, ya conocen más. Y eso significa que algo está cambiando ya desde estadios previos en la universidad, ¿no? En las facultades, en los grados, ¿no? En lo que eran antes las licenciaturas. Y yo creo que eso también viene dado por una mayor conciencia social y es fundamental en la educación, no solo ya en la educación universitaria, sino en la educación en general, hacer partícipes a la sociedad de una implicación que tiene que ver con, pues eso, con la mitad de la población humana, ¿no? Y con el valor de las artes. Ahí nos encontramos con una problemática que es que, por desgracia, en España, bueno, pues las artes, las humanidades no son consideradas como asignaturas de primera necesidad y lo son, ¿no? Entonces, por un lado, lo necesario de visibilizar a las artistas y por otro lado, por supuesto, de visibilizar lo importante que son las artes en este mundo, ¿no? Que vivimos como tan convulso y tan cambiante y tan rápido. Las artes nos permiten como un lugar de pensamiento, de reflexión crítica y creo que cada vez más, incluso para la salud mental, vemos lo importante que es esto. Y en la educación yo creo que esto es fundamental. Decías que en tus clases antes sentías que la gente llegaba con esta sorpresa y ahora es mucho más orgánico. ¿Cómo la toman? ¿Cómo toman estas clases tuyas tus alumnos hombres? No, muy bien, la verdad, Todos, o sea, hay sí. una apertura Sí, 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 he tenido siempre, no sé si la suerte, pero yo creo que nunca he tenido ningún conflicto, nunca, al revés, a muchos incluso les interesa para investigarlo ellos, para profundizar, porque claro, también son artistas, o, no siempre, pero de repente hay artistas también que son homosexuales o que les interesa lo queer, aunque no sean homosexuales. Es decir, a mí eso es lo que me parece interesante, que te interesen unas estéticas, unas cuestiones, independientemente de que sean las primeras que te afecten a ti o no, ¿no? Y con la cuestión, fíjate, en los últimos años del Me Too, donde yo también trabajo mucho la visibilidad de la violencia sexual, la denuncia de la violencia sexual. No, yo creo que, y eso me parece también esperanzador, ¿no? Que cada vez hay más conciencia, desde luego de ellas, pero desde luego de ellos, que yo creo que el cambio realmente va a venir no solo por quien denuncia la violencia sexual, sino para quien también, si a un compañero le dice algo, le dice esto no está bien decirlo y yo en esto no te apoyo, ¿no? Entonces yo creo que cada vez hay más chicos, digo chicos porque como son alumnos jóvenes, que tienen cada vez más esta conciencia. Yo creo que eso es lo importante. Yo no he sentido nunca al revés, creo que les interesa y son otras formas de abordar el arte también, de conmover también. ojalá que llegue un momento en donde ya no tengamos que hablar de género, Claro, ¿no? Que el arte ya sea equitativo, que quien quiera pueda llegar a mostrar y que la obra de arte hable por sí misma, ¿no? Pero bueno, hasta ahora hay que hacer una revisión histórica y hay que tratar de llegar a lo que no hemos llegado hasta entonces. Tu idea en unos 20, 30 años, ¿cuál es? Si pudiéramos ser optimistas, ¿qué quisieras ver y cuánto tiempo crees que vamos a tardar? a mí me gustaría ver por desear más diversidad racial en las instituciones españolas. Creo que eso va a ocurrir muy lentamente también, pero creo que va a ocurrir. Y cuando hablo de diversidad racial, hablo de diversidad también de nacionalidades. Bueno, pues con Elvira Yangani en el MACBA, con Amanda de la Garza en el Reina Sofía, es decir, además son mujeres también. Pero esas perspectivas que aportan también desde lugares distintos, que yo creo que son importantes que estén, y yo quiero pensar que cada vez eso va a ocurrir más y que naturalmente vamos a forzar que ocurra, ¿no? Porque en realidad es la diversidad con la que nos encontramos. Yo cuando voy a ver estudios hay artistas, especialmente cubanos,
yo qué sé, artistas afroespañolas. Esa es la realidad del arte, pues tiene que estar también representada en las instituciones. Yo creo que ese es el siguiente paso importante. Ese feminismo interseccional tiene que estar de verdad presente, no solo en lo que hacen los artistas, sino en todas las instituciones. Y tú hablabas también en alguno de tus artículos de lo importante de valorar todos los escalones y todos los que trabajan, sobre todo en museos, por ejemplo. No solamente estamos hablando, claro, de mujeres que están en puestos directivos, pero también de todas las mujeres que trabajan de una forma silenciosa, que limpian el suelo, que están como bueno, en una sala, ¿no? Todos estos puestos, darles el valor, verlos y también, pues, generar que haya más oportunidades para ellas. Claro, hay también un movimiento que es Value All Cultural Workers, que también viene protestas que empezaron sobre todo en Nueva York y que aquí en España no ocurrió también el Guggenheim, protestas que tienen que ver con, bueno, lo importante no es solo cuánto gana alguien en la dirección de un museo, sino cuánto gana la persona que está allí limpiando discretamente y que vamos al museo y todo está impoluto y lo podemos disfrutar. Esos también son trabajadoras, Sí. además, en muchos casos del museo, ¿no? Entonces creo que también eso tiene que estar en la conciencia de lo que estamos haciendo. Por eso también la precariedad es una cosa que me parece importante, ¿no? Y pensar que las instituciones las conforman unos y otros. El otro día había Moa Guereau, que es un periodista afroespañol muy interesante, decía que había un problema, ¿no? Que si de repente todos los alcaldes en España fueran personas negras, que bueno, que nos volveríamos locos, ¿no? Pero si de repente todas las personas que limpian son personas latinas o son personas negras, eso no nos resulta tan extraño, ¿no? Y ese cambio de perspectiva a mí, por ejemplo, me chocó también, no había pensado sobre ello. Y es como, ¿dónde consideramos que tienen que estar determinadas personas? Bueno, pues yo creo que en la cultura tenemos la capacidad de intentar que estén en todos los estamentos, que estén en todas las capas, ¿no?, del sector, porque yo creo que las aportaciones serán distintas y eso nos enriquece, es que nos enriquecen a todos. Totalmente. Semiramis, en este activismo y en esta lucha que tienes desde la gestión cultural y desde la curaduría, ¿cuál es tu principal piedra? Como mi baluarte, digamos. No, o sea, lo que más trabajo te ha Ah, costado. yo creo que lo que más me ha costado al final es, bueno, la supervivencia económica, el resistir. Yo vengo de una generación que terminamos la universidad hace como 10 años, cuando había una crisis económica muy grande. Se resintió mucho la cultura. Entonces muchas alumnas me preguntan, y bueno, ¿y cómo has llegado tú ahí, no? ¿Cómo has hecho tu carrera? Pues, y al final yo creo que hay que ser muy constante, hay que sacrificar muchas veces mucho porque es difícil, pero yo creo que al final sí merece la pena, ¿eh? Y sí que yo creo que sí que hay meritocracia. Es decir, yo creo que si te esfuerzas mucho, si trabajas mucho, al final es posible vivir de tu trabajo. Pero creo que por eso es importante poner sobre la mesa que es un sector difícil, que es un sector que ahora está mejor, pero que está mejor gracias a que todas los agentes, ¿no?, hacemos porque esto funcione. Con lo cual, en mi caso, yo no pierdo de vista lo difícil que puede ser dedicarse a esto, pero es posible hacerlo, es posible hacerlo. Yo soy comisaria independiente, curadora independiente, y desde hace ya más de 10 años y me gusta, creo que también eso es algo interesante. Pues gracias por todo lo que haces para cambiar este discurso. Muchas gracias. No sé si antes de terminar te gustaría darle algún consejo para todos los que nos están viendo, de qué forma podemos colaborar a que cambie esta dinámica. Bueno, yo sí que recomendaría preguntarse en aquello que vayan a ver de si solo hay hombres, ¿dónde están las mujeres? Si solo hay personas blancas, ¿dónde están las personas racializadas? ¿Y dónde están las personas queer, no? O sea, esa pregunta, que parece una tontería, es la que cambia las cosas. Y aún yo me acuerdo con un coleccionista que le dije, ¿cuántas mujeres hay en tu colección? Y nunca lo había pensado, ¿no? Hacernos preguntas. Yo creo que hacernos preguntas y siempre pensar en quiénes son quienes no están en nuestro radar y hay que fijarse lo que cambia las cosas. Totalmente. ¿Algo más que te gustaría decir que no te haya preguntado? Nada, perfecto. Nada. Pues de nueva cuenta, muchas gracias. Gracias por visibilizar esta problemática y espero que la próxima vez nos veamos con una botella de tequila para brindar Me encantaría. por este cambio. Gracias, Lorena. Gracias a ti, Semira.